a 40 años del halconazo. Tenemos invitados a Raúl Álvarez Garín, miembro del comité del 68, como ustedes saben, un dirigente principal del 68. Ya ha escrito varios libros sobre el tema y continúa investigando y escribiendo sobre esto. Arturo Cano, reportero de La Jornada, que está trabajando con el Comité del 68 en un libro titulado Halcones Nunca Más. Y que además lo conocemos por innumerables reportajes que uno se chupa realmente porque termina de leer. Y últimamente es miembro del equipo que ha estado trabajando con las filtraciones de Wikileaks, o sea, que le entregó Wikileaks a La Jornada. Jesús Martín del Campo, también miembro del comité de investigación. Y Emilio Reza, que como es natural, no ha llegado puntualmente después que ustedes nos propusieron para que hablara. Y le espero que sí no se vaya con el apuro que se va siempre, que parece que lo está persiguiendo la policía y tiene que salir huyendo. Déjenme decirles que me ha impresionado muchísimo. Aquí está la mamá de Raúl Álvarez Garín. Yo le ruego que se ponga de pie un segundo. ¿Cuántos años calculan ustedes que tiene mamá? A ver. No, Raúl no, Manuela. ¿Cuántos años tiene? 90 y tantos. 97. Dice que por luchas. Así que ya saben la receta. Ah, sí, aquí tenemos a la esposa de Raúl también. La esposa de Jesús. Y el hijo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por completar la crónica. Dice Manuela que es el tratamiento con ozono, tratamiento cubano. Pero ella parece de una raza de esa. Así como Fidel, creo. Eso dice ella. Dice que es fundadora de la clínica de los ojos de la isla de Norte. Para comenzar el debate sobre este tema tiene la palabra Raúl. Raúl, por favor. Sí. ¿Se oye? Yo quisiera hacer una serie de consideraciones y de comentarios de estos momentos que estamos viviendo, de esta conmemoración del 10 de junio, este 40 aniversario del 10 de junio. En la vida política nacional
Lo mismo los acontecimientos del 2 de octubre o los del 10 de junio o el premio de los desaparecidos ha estado en una circunstancia de ocultamiento de lo sucedido, de tergiversación de lo que había acontecido en un determinado momento y, digamos, esto en contraste con una reacción popular muy consistente y muy fuerte mantenida a lo largo de todo este tiempo, en cada ocasión en condiciones difíciles, distintas, pero todas reiteradas con esta consigna del 2 de octubre no se olvida, 10 de junio no se olvida, la guerra sucia y toda su secuela de desapariciones no se olvida, etc. Y digamos, se ha estado concretando que no solamente es una disposición anímica de sectores populares muy fuertemente agraviados, sino que esto tiene un significado mucho más trascendente en la vida nacional, que no se trató de unos incidentes brutales, sangrientos, muy dolorosos solamente, sino que esos hechos tenían un significado muy fuerte en lo que era la vida nacional. Y en consecuencia, en la medida en que en una ocasión y en la otra se va reiterando estas convocatorias de que en estas fechas, en estos días, hay prácticamente una conmemoración espontánea en todas partes, en muchos lugares se hacen actos y estos se van concentrando en una especie de tendencia general política. Entonces, en esta 40 aniversario, eso está sucediendo de una manera espontánea, natural. Por muchas partes empiezan a aparecer distintas iniciativas que tienen como uno de sus elementos convocantes centrales la fecha, el 10 de junio. Y alrededor de esta fecha pues se organizan distintos tipos de acciones conmemorativas, pero todas unificadas por la fecha y unificadas por el significado también de estas cuestiones. En una mirada superficial, aparente, hay quienes pretenden ver diferencias en esta situación. ¿Por qué se hizo tal cosa y no se hizo tal otra? ¿O por qué se va a un tipo de marcha y no a otra, etcétera? Y en realidad, si acaso podría haber alguna diferencia, es bastante menor, pero en el fondo se trata de actos que están convocados por esa misma circunstancia significativa de lo que ha sucedido. Por ejemplo, la marcha convocada por Sicilia está explícitamente convocada en esa fecha, el 10 de julio, porque es una referencia general nacional y no es un problema de que optar por una cosa o por la otra. En todas partes la participación y la disposición es esencialmente la misma. Bueno, pero estas cuestiones se están dando en un ambiente de mucha pues como diríamos en la vida política nacional, de mucha irritación con las fuerzas y con problemas adicionales. Por ejemplo, en un determinado momento las situaciones de la violencia estaban muy caracterizadas o casi exclusivamente caracterizadas por los problemas de el 2 de octubre, el 10 de junio, la guerra sucia, etc. Pero ahora en estos últimos tiempos la situación de la violencia está caracterizada para todo el pueblo de México en general por la situación de la guerra contra las drogas y la enorme cantidad de
víctimas que se acumulan en esta situación. Entonces, aparentemente, hay quienes casi deliberadamente dicen, bueno, estas cuestiones de la guerra sucia, de la guerra contra las drogas, dejan en un segundo plano la violencia histórica en este tipo de circunstancias, y eso tiene algunos efectos de manejos, por ejemplo, muy incorrectos en la prensa. Cuando se habla de estas cuestiones, no, eso ya se olvidó, ya nadie se acuerda de lo que pasó, ya no, o todavía peor, ya no es noticia lo del 10 de junio y lo del y entonces se está viviendo la vida pública en este ambiente de la prensa, en esas cosas. Ahora, cuando se va al fondo de la situación, todavía es más alarmante, porque resulta ser que lo que se vivió en aquella época, 68, 71, etcétera, que digamos, cuando nosotros empezamos a señalar, esos fueron crímenes de Estado, no era una frasecita, no era una manera era llamar la atención sobre una forma de gobierno, en donde además pretende que eso sea moral y legítimamente correcto, ¿no? Es el uso exclusivo, el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado, y cuando están las circunstancias de delito, entonces el Estado aplica toda su fuerza para regresar al orden, etc. Y cuando hay problemas de inconformidad social, de desorden, entonces el ejército puede legítimamente intervenir, etc. Bueno, entonces, digamos, estas situaciones de reconstruir la historia, de ver cuáles son realmente las responsabilidades que se dieron, porque el caso del 10 de junio es especialmente una manipulación, ¿cómo decirlo?, legislativa y política, etcétera, ¿no? Echeverría salió a decirle a los periodistas que le reclamaban, oye, aquí hubo una masacre brutal y actuaron grupos, hoy diríamos paramilitares, con todo rigor, actuaron grupos encubiertos y la policía los protegía, etc. Y entonces Echeverría cínicamente dice, si ustedes están indignados, yo estoy más indignado, vamos a hacer una investigación. Y la investigación no salió. Nada de nada, ¿no? Aquí se va a investigar. Y luego 5 días después dividió sus pleitos interpriistas, poniendo al señor Martínez Domínguez, que era el jefe de gobierno del distrito, como víctima, como chivo expiatorio de la situación, y entonces se empezó con un lenguaje, hablar, los emisarios del pasado son los que han provocado esta situación, hoy estamos ante una nueva perspectiva de la apertura democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Una situación, por primera ocasión, incomprensible, ¿no? Para todos los participantes. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El movimiento estudiantil en la época fue, tomó posiciones diferentes, ¿verdad? Un sector que decía, bueno, el presidente está diciendo tales y cuales cosas, y otros compañeros decían, oigan, están engañando, eso es incorrecto. Entonces, el movimiento estudiantil mismo estaba entre aperturos, ¿verdad?, eran quienes le creían a las promesas presidenciales de Echeverría, y grupos muy agraviados que querían responder con medidas de autodefensa, y lo hicieron de inmediato. Bueno, y además en una confrontación que ya física, en donde estaban de por medio, las explicaciones de Echeverría son verdaderamente indignantes, ¿no? Muchos años después dice, los estudiantes me querían probar. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Que en una marcha de protesta, una cosa de esas, era para medir cuál era la disposición represiva del gobierno, de su administración, de su mandato, de sus propias responsabilidades. Bueno, entonces, digamos, cuando estas cosas se ven en términos muy, muy generales, más así, lo que está lo que aparece son formas de gobierno, son maneras que casi se podría llamar
el estilo sexenal de gobernar, el estilo sexenal de reprimir, el estilo... Y aparecen cosas tremendas, ¿verdad? Por ejemplo, esa disposición permanente a no utilizar la fuerza, a lo que en todo caso podrían recurrir con las propias disposiciones legales establecidas. Así lo reclamaban, ¿y por qué no declararon suspensión de garantías en el 68? Pero no lo podían hacer porque se les caía la imagen que pretendían dar de estabilidad y de fuerza y de disposición favorable de la población hacia los gobiernos priistas. Si admitían que la inconformidad era tan grande que tenían que declarar un estado de suspensión de garantías para poderla controlar, pues entonces eso era la confesión oficial de que la población no estaba tan feliz como ellos lo reclamaban, ¿verdad? Bueno, ahora los adelantos en materia legal son decir, bueno, se pueden tener todas las ventajas de control operativo, de control físico de la inconformidad con mecanismos simulados, ¿verdad? Antes tenían que esconderse, ponían el batallón Olimpia, iba en ropas de civil, no les funcionó. Entonces inventan halcones y van todos en ropas de civil y además no solamente eso, sino toda una historia, ¿verdad? Eran jóvenes de encontradas ideologías los que se reunieron en San Cosme, se pelearon y eso produjo 38 muertos en un pleito de jóvenes. Esa era la explicación que daba. Bueno, y si uno observa en la actualidad, hay situaciones semejantes, vamos a esconder las cosas. Por ejemplo, todos estos, lo que están explicando hoy en día de la guerra contra las drogas. Entonces, 40.000 muertos, uno dice, ¿de dónde demonios salen los 40.000 muertos? Bueno, hay una componente que sería estructural de la violencia esta general y hay otra de los problemas de violaciones directas de derechos humanos por organismos oficiales, ¿no? Los que ellos llaman daños colaterales, pero la mayoría de los muertos son supuestamente de la guerra entre las bandas. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que las bandas existen y luego entra la violencia, o al revés, hay una violencia que la explican diciendo qué es eso. Y además haciendo las historias de estas. Dice, es que el país está controlado por las bandas porque cobran el derecho del piso, porque bueno, una cantidad de cantidades. Y se genera un ambiente de miedo, ¿verdad? No vayas a Ciudad Juárez porque ahí matan a las mujeres. No vayas al norte porque te están y cuando se ve la manera como están actuando, hay unas inconsistencias tremendas. Por ejemplo, aparecen cosas en donde hay 70 muertos, 100 muertos, 120 muertos. Y resultaba que el primer momento eran detenciones oficiales y después como que se los transfieren, no sé cómo se llamará eso técnicamente, a bandas. Se los venden a bandas de narcos y los narcos se ejecutan a gente. Bueno, ¿en qué estamos? Realmente. Entonces, la caracterización de que si los tales grupos de sicarios, algunas bandas que están en esa situación, uno puede decir, bueno, son grupos paramilitares también. Los halcones tenían protección oficial y estos paramilitares tienen protección extraoficial. Todo el mundo los conoce y en un determinado momento actúan y tienen esa semejanza. Bueno, entonces, en términos generales, lo que ha venido sucediendo con esta situación de este aniversario es que concurren todos estos problemas, se tienen que interpretar de qué es lo que está pasando antes y ahora, se tienen que ver cuáles son los elementos comunes y resulta varias cuestiones son muy importantes. En primer lugar, la tremenda trascendencia de las acciones que se dieron en junio del 71 y sus significados. Digamos, en esa ocasión, los grupos estudiantiles salieron a ejercer sus derechos de disidencia, a defender a los estudiantes de Nuevo León, a plantear demandas de trabajadores que estaban vigentes, a plantear el derecho a tener una perspectiva política diferente en la época, ¿no? Entonces, esas bandas que aparecen en el
68 y en el 71 a favor de la revolución y de la revolución socialista, pues es el ejercicio de un derecho a una cuestión política trascendental, no a partidos subordinados y todos disciplinados. En la época el control de los partidos era arquético, ¿no? Era todo eso, y esas cuestiones siguen vigentes como problemas de tareas todavía inconclusas que tienen que manejarse. Bueno, entonces ese significado, y luego que la respuesta fuera tan brutal, ¿verdad? El número de muertos es una manifestación con 38 muertos. Ahorita, ¿cómo? Por lo menos. Y luego además con toda una serie de testimonios de cuestiones verdaderamente brutales, ¿no? Por ejemplo, perseguir a los jóvenes heridos hasta los hospitales en Rubén de Hierro, donde entraron a sacarlos. Hay testimonios de médicos por escrito desde hace mucho tiempo señalando estas circunstancias, etc. Bueno, ahora se ve también en estos acontecimientos una serie de cosas que en la que nos vimos envueltos y que no entendimos sus significados. Pero vean ustedes, los hechos que estamos ahora recordando y conmemorando son el 10 de junio de 1971 y en los primeros días de septiembre de 71, o sea que es julio, agosto, septiembre, 3 meses después, resulta que el mismo gobierno, Luis Echeverría, en complicidad con el que era gobernador del estado de México, Juan González, no solamente permiten una reunión juvenil, sino que la alientan, la promueven y la sirven como una alternativa. Fue el famoso Festival de Avándaro, y ese Festival de Avándaro era como la irrupción de un otro espíritu juvenil, alegre, franco, en donde los soldados repartían la droga para los muchachos, ¿en serio? Y lleguen acá así, paz y amor y tal. Bueno, Luis Echeverría. Y cuando, digamos, si eso se examinara judicialmente, los permisos los dio la Secretaría de Salud del Estado de México, permitieron camiones para que fueran. Televisa estaba muy contenta porque había jóvenes que con el uso de los efectos desinhibitorios de la droga andaban muy contentos, encuadrados, baile, entonces eso lo presentaba como que era el nuevo espíritu juvenil y tal. Sin embargo, si estas cosas se observan, por ejemplo, a los modos de cómo se generaron, pues resulta que son parte si ahí se cometieron delitos, que se cometieron sin lugar a dudas, sería en todo caso promoción de las drogas, etc. Los antecedentes eran: los Estados Unidos ya tenían experiencia en la utilización de las drogas para combatir sectores juveniles o para desinhibirlos. Por ejemplo, como combatieron a los Panteras Negras, que era un movimiento de defensa de las comunidades negras, en la que para quebrarlos hicieron una promoción masiva de la utilización de drogas en los barrios negros y después golpeados sistemáticamente. Y por cierto, esas acciones también entraron a la música y también culturalmente combatieron lo que era la música de protesta, lo que era la música folclórica, lo que era la música de un llamado a otra forma de vida, a otras cosas de esas, las sustituyeron por el rock pesado y por estas cuestiones sin sentido y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando se ven como acciones deliberadas para controlar, no solamente son perversas, sino que muy probablemente son delictuosas y que en todo caso son parte de lo que configura el delito general del genocidio. Porque ese delito tiene que tener intenciones de destrucción total o parcial. Bueno, entonces los significados de esos momentos que se vivieron se han venido reconstruyendo y se han venido ¿cómo decirlo?
como revalorando en el papel tan importante que tuvieron la disposición estudiantil de lucha y de transformación y de cambio, y los efectos tan brutales de los controles oficiales gubernamentales. Bueno, y lo digo que se ha venido reconstruyendo porque, por ejemplo, creo que esta lucha que se ha mantenido por tanto tiempo, pues ha sido mantenida con alfileres, ¿verdad? Es una confrontación que nuestros recursos son muy limitados, ¿verdad? Pues primero los puros gritos, no se olvida y no se olvida, y esto, resistencia, y esto, pero se van acumulando situaciones en esta parte y van saliendo. Entonces, que se ponga un monumento histórico en donde haya constancia de que aquí asesinaron gentes porque estaba todo oculto, no había acceso a los archivos ni nada de nada. Cuando se hablaban de esos problemas eran como mentiras inventadas por los comunistas que le levantaban calumnias a un régimen tan exitoso, tan clamoroso. Bueno, entonces, hoy por ejemplo, dentro de unos días va a develarse un monumento en la Normal, exactamente ahí, y los problemas se vuelven tangibles, muy fuertes. Tiene una relación de compañeros fallecidos en esa circunstancia, y de repente resulta que en el momento de hacer la relación de los compañeros fallecidos, las listas no checan y qué es lo que pasa, etc. Y son cosas que no checaban porque, por ejemplo, el director de la Reforma Popular de Tacuba, Treviño Tebáez, fue herido el 10 de junio, pero murió un mes después. Entonces no está en ninguna de las listas, no estaba en ninguna de las listas. Entonces, en un determinado momento, bueno, pero también está Treviño, tiene que estar en esta relación. Y también, por ejemplo, un compañero que murió asesinado 6 meses después, Pablo Alvarado Barrera, estando preso en la cárcel, hicieron una verdadera celada. Lo sacaron de la celda y lo llevaron a hablar con el director de la cárcel, y estando hablando con él, inventaron que en esas condiciones Pablo había intentado fugarse, desarmar a los custodios, y ahí lo masacran. Y todo eso es secuela del 10 de junio. Y además la secuela es dramática porque, con esa lógica de Echeverría de que lo que se quería era probarlo, entonces hacen una acción brutal para tener quién es el que manda y cómo manda, ¿verdad? Y entonces los muchachos de la Preparatoria Popular Tacuba reaccionan 3 días después en un sepelio de uno de los compañeros, en una manifestación, llevan el cuerpo al cementerio, y entonces los reprimen. Y la represión es que toman, queda detenida la compañera que era la secretaria académica de la Preparatoria Popular Tacuba, Gladys Hernández. Entonces, cuando la escuela se da cuenta de que además detuvieron a Gladys, entonces reaccionan con otra movilización muy beligerante, toman las estaciones del metro, las liberan y amenazan con que o aparece Gladys de inmediato y la presentan, o eso se va a poner caliente. Y la policía está obligada a presentar a Gladys, y la ponen a disposición, está presa durante un tiempo. Y resulta que Gladys era la compañera y la esposa de Pablo Alvarado. Entonces, de manera que 6 meses después asesinan a Pablo en la cárcel, para que todo el mundo sepa cómo se manda. Bueno, son todos los hechos en esa circunstancia. Y esos han sido problemas de construcción, de qué es lo que pasó y cómo estuvo y por qué no se dijo, y todo ese problema, ¿verdad? Bueno, de manera que en esta estela, en este monumento
a los compañeros del 10 de junio en la normal, están las listas de las personas que se conocen, la advertencia de que hay muchos más que no se conocen, pero también las escuelas, los colectivos, la Preparatoria Popular Tacuba y la Superior de Economía y la Nacional de Economía. Al principio había una confusión tremenda, ¿no? Porque los compañeros decían, yo soy de Economía y pasó esto, y no concordaban. Y lo que resulta después de mucho tiempo que nos enteramos es que al frente de la manifestación iban compañeros de Economía de la UNAM, y en la retaguardia de la manifestación iban compañeros de Economía del Poli, y todo el mundo hablaba de economía, y entonces parecía que los hechos eran distintos y se trataba exactamente de lo mismo. Y fueron contingentes brutalmente golpeados que bueno, están en estas consideraciones. De manera que yo creo que el significado es que esto de los monumentos conmemorativos, de las manifestaciones, de todo esto, lo que ha sido es ir documentando, a veces con libros, a veces con monumentos, con piedras, a veces solo con recuerdos, pero testimoniales que se van reproduciendo, lo que ha sido la historia por la democracia de las luchas de nuestro pueblo, en donde los jóvenes han jugado un papel muy fuerte, muy central en estas cuestiones. Y no solamente, digamos, muchos sectores que también tendrían que ser examinados en un cierto momento. Los periodistas, cuando tuvieron 5 días de libertad, se portaron como se tenían que portar. Claro que después algunos se acobardaron o se acomodaron y ya no reproducen las cosas, pero resulta que si hubiera más valor, más consistencia y esto, pues los testimonios muy fuertes condenatorios a la responsabilidad de Luis Echeverría los podía dar López Dóriga, Sergio Sarmiento, porque ellos esos días escribieron lo que vieron. Claro que después se les olvidó o no se quieren acordar o nada más están dispuestos a salir cuando ya está todo superado y sin riesgos, ¿verdad? Pero eso, y también sectores políticos. Yo no sé en dónde considerar a un personaje tremendamente importante que es Gerardo Medina Valdés, porque él es periodista, pero también es un personaje muy importante del Partido de Acción Nacional. Entonces él era el director de la revista oficial del PAN, que se llama La Nación, y 3 semanas después de los acontecimientos del 10 de junio publicó una relación muy minuciosa de todo lo que había ocurrido, señalando con toda claridad la responsabilidad oficial en ese tipo de circunstancias. Un año después publicó un libro que se llama Operación 10 de Junio, en donde está esencialmente las mismas hechos, solamente que documentados muy ampliamente. Bueno, en los momentos en que todo esto estaba mucho más oculto tras la sospecha de que cualquier ataque contra el gobierno no era más que una calumnia de los comunistas, pues el papel de estos documentos sostenidos por personas que no podían ser sospechosas de izquierdismo tenía un valor histórico muy fuerte, y a una hora muchos de los que participaron en la elaboración de esos documentos son ciudadanos en activo y podrían tener ese valor documental. Bueno, todo esto es yo concluiría con esto. Nosotros, como Comité de 68, por los hechos del 10 de junio, por los hechos del 2 de octubre y por los juicios internacionales que ya están en curso y que se han venido ganando una serie de posiciones, estamos reclamando que sea reencarcelado a la brevedad Luis Echeverría.
Iglesia Echeverría es la personificación y eso es el paraguas que protege a todos los demás genocidas, porque mientras se mantenga la impunidad de la que y de ese tratamiento de referencias tan ridículas, ¿verdad? Que no puede poner la huella digital porque le da el soponcio y que no le puede tomar la foto porque eso sería, ¿no? Son unas cosas verdaderamente ridículas por lo que han estado alargando y alargando en una estrategia que supone que nosotros nos vamos a cansar de reclamar y que todos los genocidas van a fallecer de muerte natural y pues ya no va a haber nada que juzgar. Pues no, sí hay que juzgar y todavía esas cosas están abiertas en la investigación. Y por ejemplo, este señor Martínez Domínguez, que falleció también durante el curso, le dio instrucciones a sus sucesores para que en algún momento dieran a conocer la documentación que ellos tenían, que seguramente pensaban utilizar en una defensa política o judicial, y que ahora le estamos reclamando a la Procuraduría que pida todos los documentos que se guardaron los fallecidos, porque como se trata del conocimiento de una situación histórica, esa documentación yo supongo que incluso legalmente se podría reclamar que fuera entregada. No son patrimonios personales, sino que tienen ese tipo de cosas. Bueno, perfecto.